Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a iniciar con la lectura de un nuevo libro de la Biblia. Vamos a enfocarnos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, una carta personal, a diferencia de las cartas de Pedro que leímos que eran para varias personas. Esta carta es una carta personal, escrita alrededor del año 65 después de Cristo. Así que arranco con la lectura del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque, con su falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Fin del capítulo 1. Como les decía al inicio, esta es una carta personal. Pablo le está escribiendo a Tito, a quien dejó a cargo de una función muy interesante, muy particular. Pero para empezar, Pablo está escribiéndole a Tito afirmando algunas cuestiones importantes acerca de cuál es el rol de Pablo como apóstol. Pablo ha sido enviado por Dios para proclamar fe a los que Dios ha elegido. Y es interesante esa idea porque vuelve a afirmar este concepto de que Dios ha elegido para salvación desde antes de la creación del mundo a aquellos que han de ser salvos. Así que Pablo está cumpliendo con la función de enseñarles la fe, de proclamar la fe, para que el Espíritu Santo haga la obra de despertar a la vida a estas personas que Dios ha electo para salvación. Y Pablo entonces les proclama la fe, les enseña a conocer la verdad, y de esa enseñanza de cómo conocer la verdad se deviene entonces una nueva forma de vida, una vida de cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios dedicados a Él. Y esta verdad, la enseñanza de esta verdad más bien, les cimienta en el corazón de los electos la confianza de que han sido electos, de que tienen la vida eterna que Dios
prometió. Y nuevamente volvemos a reforzar esta idea de que Dios elige soberanamente a las personas. Además, Pablo le recuerda a Tito de que es el momento en que ellos recibieron el mensaje es el momento oportuno. O sea, Dios elige los momentos. Y Dios, y está en nosotros el obedecer la dirección de Dios para cumplir con su voluntad en esta enseñanza, en esta proclamación de la verdad. Así que Pablo le está escribiendo a Tito, un joven que él formó, un hombre que él formó, que él educó, a quien le enseñó acerca del Señor, para que cumpla una función específica en la isla de Creta. Y en esa isla de Creta, la tarea de Tito es la de asentar ancianos para la iglesia en cada ciudad. La palabra que usa aquí en griego el apóstol Pablo, para que nosotros traducimos como ancianos, es episcopos. O sea, es la palabra que directamente al español se traduce como obispo. O sea, una persona que está a cargo de un grupo de congregaciones locales. Y es el modelo a través del cual la isla de Creta iba a ser ministrada con la palabra de Dios, a través de grupos en cada ciudad de ancianos, de obispos, que iban a trabajar de manera conjunta con las iglesias para proclamar la verdad. Luego Pablo nos habla acerca no tanto de las funciones del anciano o del obispo, del episcopo, sino nos habla del carácter que esta persona debe tener. En principio, nos habla de que, o se da a entender por el contexto de lo que estamos leyendo, que debe ser un hombre, un varón, que debe llevar una vida intachable, que debe ser un hombre de familia, fiel a su esposa, con hijos que creen en el Señor, que han sido instruidos en la fe y que tienen y gozan de buena reputación. Un anciano o un obispo está encargado de ser mayordomo o administrador de la palabra de Dios. Esa palabra administrador, ahí también es la palabra griega oikonomos, que es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra economía, que es básicamente el administrador de la casa, el mayordomo de la casa. O sea que un anciano no es un dueño de una iglesia, no es un dueño de un grupo de iglesias, es un administrador delegado por Dios para manejar bien los asuntos de la iglesia. Entonces debe ser un buen mayordomo, debe vivir de una forma que sea intachable, con un carácter humilde, o sea, que no sea arrogante, que no sea iracundo, sino que sea una persona mansa en su manera de conducirse, que no esté dada a los excesos, o sea, que no se emborrache, que no sea violento, y como buen mayordomo, que no sea deshonesto con el dinero. Lo llama a tener ciertas cualidades como la hospitalidad, recibir huéspedes. Debe vivir de manera sabia, una vida devota y disciplinada. Eso quiere decir entregada también al estudio. ¿Por qué? Porque debe tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó. O sea, un anciano de una iglesia debe conocer la palabra de Dios, debe conocer el mensaje de Dios, debe conocer el evangelio de Dios, porque está llamado, como nos dice Pablo acá, a animar a otros a través de la enseñanza y también a través de la defensa de la fe, porque debe demostrarle también a los que se oponen a la fe en qué están equivocados. O sea, debe ser tanto un maestro, alguien que sepa enseñar la palabra, pero también un apologeta, alguien que sepa defender las verdades de la fe. Pablo le recuerda a Tito de que siempre van a haber personas dentro de la iglesia rebeldes que empiezan a meterse en temas y discusiones que no llevan a ningún lado. En este caso él está hablando de los que quieren imponer reglas que no tienen nada que ver con el evangelio, reglas de comportamiento o de cómo verse o de apariencia, en este caso de la circuncisión, de que solo si están circuncidados pueden ser salvos. Y Pablo es muy fuerte, aquí dice, hay que callarlos, porque su enseñanza es falsa. Y esto es algo quizá, y que solo lo hacen por dinero, también por cierto. Y esto es algo que quizá es una reflexión para la iglesia de la actualidad. O sea, nos hace falta colmillo, nos hace falta diente, nos hace falta tener la entereza de pararnos, señalar la falsa enseñanza
y silenciar la falsa enseñanza. Esto requiere mucha sabiduría, requiere humildad, pero requiere carácter, requiere fortaleza y debemos tener la capacidad de hacerlo. Así que Pablo llama a que estas personas sean reprendidas con severidad, pero fíjense en qué sentido reprendidas. El verso 13 dice, repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. O sea, la idea no es sacarlos, desecharlos, la idea es fortalecerlos en la fe, o sea, llamarlos al arrepentimiento y a la conversión. Y aquí es donde Pablo también habla mucho del carácter del anciano, o sea, para una persona que es pura de corazón, como me está llamando a los ancianos a hacer, entonces lo que ven a su alrededor lo van a ver con esos ojos y van a buscar redimir aquello que está mal para que sea puro nuevamente. En cambio, los que tienen la falsa enseñanza, los que engañan a la gente, son corruptos e incrédulos y nada es puro. Y entonces, por eso, ponen estas cargas legalistas sobre las personas de que te tenés que circuncidar o no podés comer esto o no podés ir a tal lugar. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cuando alguien empieza a poner este tipo de reglas, tenemos entonces frente a nosotros a una persona, a un líder con la mente, de acuerdo a lo que dice Pablo en el verso 15, con la mente y la conciencia corrompida. Y que no podemos creerles que conocen a Dios porque su manera de vivir muestra totalmente lo contrario. Fíjense cómo lo pone Pablo, son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Entonces la reflexión de Pablo aquí hacia nosotros que debemos tomar en cuenta es poner atención al liderazgo en nuestras iglesias locales, en asegurarnos de que estas personas que están en liderazgo, estos hombres que Dios pone en liderazgo, cumplan con estos requisitos. Y si nosotros aspiramos a ocupar una de estas posiciones en nuestra iglesia local, pues de trabajar para desarrollar este tipo de carácter, de pedirle la ayuda a Dios a través de su Espíritu Santo que nos enseñe cómo vivir de esta forma. Y recordemos lo que Pedro nos dijo en 2 de Pedro, ya tenemos todo lo necesario para vivir de una forma que agrade a Dios. Entonces necesitamos conocerlo. Lo tenemos en la palabra, lo tenemos en nuestro corazón por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y lo tenemos en Jesús, quien vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Nosotros vamos a fallar, pero confiamos en la justicia que Jesús nos ha dado por su vida perfecta y por el perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Esperamos que esta conversación, este comentario haya sido de bendición para sus vidas. El día de mañana, si Dios nos permite, continuamos con el capítulo 2 de Tito. Por lo pronto, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Mi nombre es Juan Callejas y esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable, creer en Dios.